Y hoy es jueves, jueves de los otros datos con Guillermo Vázquez Cándal. Guillermo, feliz año, bienvenido. Gracias, Juan Pablo. Igualmente para ti, para todo el equipo, para el auditorio. Nuestro primer otros datos de este año. Hace una semana, jueves de la semana pasada, estábamos festejando el Año Nuevo. Y antes de ese día, si alguien nos decía, oye, Donald Trump invadirá Venezuela. Decíamos, es presión política, seguramente Nicolás Maduro decidirá irse a Bielorrusia, tomará una salida distinta a la de una invasión. Pues Donald Trump cumplió y lo hizo de una manera quirúrgica. Y las amenazas contra México han sido constantes desde hace casi un año que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. ¿Cambia algo en esa amenaza ahora que Trump le cumplió a Venezuela? Sí, mucho. Lo anticipábamos incluso en el último programa del año cuando me preguntabas, ¿tú crees que va a caer Maduro? Sí, tarde o temprano va a caer, pero yo me imaginaba más tarde. ¿Y de otra forma, quizás? Y de otra forma. El asunto es que Donald Trump ha cambiado las reglas del juego legal de manera internacional. Hoy todo se permite y hoy todo se puede hacer en base al poderío militar del imperio y aparte él actúa como un emperador romano, está exultante, está muy motivado y eso le va a provocar tentaciones muy fuertes. Derivado del éxito en Venezuela, va a ir por Cuba, pero no con una intervención militar, los va a asfixiar. Y ahí tenemos mucho que ver por el tema del petróleo. Sí. Y por supuesto que México está en su lista, está en su agenda. Veo difícil, en el caso de nosotros, una intervención en contra del gobierno. Su objetivo no es derrocar al gobierno, pero sí implantar una serie de condiciones que lo estaba haciendo a través de aranceles, de presiones económicas. Hoy, como está envalentonado, está... Ya no se acuerda de los aranceles. Es que ya pasaron a un segundo término. Sí. El éxito de la operación en Venezuela le da un margen de maniobra amplísimo. Y lo único que lo va a detener va a ser hasta noviembre de este año, dentro de 11 meses, si llegara a perder la elección intermedia. No hay otra fuerza, ni política, ni mediática, ni legal, que lo vaya a detener. 11 meses es demasiado tiempo. Sí. Entonces, por supuesto que sí, dentro de sus prioridades está México, y yo diría que las respuestas del gobierno mexicano, que han sido en base a la tradicional doctrina Estrada, que incluso están en la Constitución, han sido prudentes, han sido congruentes, incluso hasta con un tema de solidaridad regional. Pero no podemos pasar de ahí, no hay que radicalizar, porque hoy para Trump, cualquiera que esté en su contra es su enemigo. Y dependiendo además de cómo se logre resolver el tema de la exportación de petróleo que hacemos a Cuba, que además hay que decirlo, pues es casi gratuita. En términos reales, Cuba no tiene dinero para pagarlo y cada que cambia un sexenio, el presidente que se va cancela la deuda como un acto humanitario. Para Trump no hay actos humanitarios. Y en la medida de querer asfixiar a Cuba, pues evidentemente el energético es vital. Como Venezuela ya no se lo va a mandar, hoy somos su principal exportador. Yo creo que el gobierno mexicano tiene que valorar un tema de pragmatismo. Independientemente de la cuestión ideológica, de lo que diga nuestra Constitución, de la solidaridad regional, con la única persona, y no digo gobierno, con la única persona con la que hoy no nos podemos pelear, porque está la negociación de libre comercio y porque hoy la tentación de que Trump intervenga en México es muy alta, es con él. Ahora, la presidenta Sheinbaum, cada que Donald Trump ha lanzado una amenaza como la que lanzó hoy, al siguiente día ha amortiguado diciendo que es la retórica de Trump, que es la forma que tiene él de expresarse políticamente, de pedir, de presionar. Esa respuesta tendría que cambiar, insisto, a partir de lo del sábado. Ya no estamos en el cuento de Caperucita y el lobo. El lobo real. Y el lobo viene. Trump, a partir de Venezuela, va a ser otro, más agresivo, más determinado, porque independientemente de cómo se interprete en Estados Unidos, él tiene el as bajo la manga en este momento. Y una posible intervención en México, que además, vamos a ponerlo en términos muy llanos y lisos, sería quirúrgica, sería en contra de personajes, no sería en contra del gobierno, como no sería una invasión. Con Manaut hace unos momentos,
podría llegar a la cuña del Sí. Mencho, la DEA, y capturarlo y llevárselo, y nadie se dio cuenta, y el gobierno de Estados Unidos informa, y sin disparar quizás una sola bala. Tienen la tecnología, tienen el poderío, tendrán además la colaboración del gobierno mexicano, sí o sí, y finalmente van a ser golpes muy mediáticos, muy exitosos para él, que no van a implicar en nuestra vida cotidiana un problema de tener temor a una invasión o a ver militares norteamericanos en nuestras ciudades, o lo que siempre les pasaba a los estadounidenses en sus múltiples guerras, que son los daños colaterales de población civil. No, veríamos operaciones muy bien pensadas y muy bien realizadas, pero que no quitemos el dedo del renglón. Son intervenciones en suelo mexicano. Y naturalmente, y lo quiero dividir, aunque le dejáramos de mandar petróleo a Cuba, eso es muy probable que suceda. Claro, yo no lo haría enojar. En términos, como ya dije, de que el gobierno mexicano, como en otros países de Latinoamérica, se manifestaron en contra de algo que además estuvo mal, que fue la captura de Maduro en términos legales. Qué bueno, lo festejo que se lo llevaron, pero no fue muy legal. El asunto ahí tiene que ver con que en nuestra Constitución Sí. hay un mandato de cómo debe de comportarse el gobierno. Por ahí incluso algunos miembros de la oposición criticaban a la presidenta Sheinbaum, que se había fusilado el mismo discurso que usó Salinas de Gortari cuando atraparon a Noriega en Panamá, porque eso mandata nuestra Constitución. Es lo prudente, es lo congruente, pero independientemente de ello hay que entender que no hay que subir el tono, porque luego hay algunos miembros de Morena que son muy dados al radicalismo y que además ideológicamente son muy cercanos a esa tendencia, que tienen que entender que hoy deben de permanecer callados y dejar que el Estado mexicano gestione, porque cualquier cosa que le moleste al señor Trump, o sea, insisto, el cuento de Caperucita y el lobo cambió. Ahí viene el lobo. A partir de la captura de Ismael Zambada, y lo hizo López Obrador, y lo ha hecho Sheinbaum, y lo hicieron con Joe Biden, y lo siguen haciendo con Donald Trump, la insistencia en que aclaren cómo se lo llevaron y por qué se lo llevaron, y el reclamo de que lo que ocurre en Sinaloa derivó de la captura de Ismael Zambada. Tienen absolutamente toda la razón. El cártel de Sinaloa se dividió a partir de esa captura, de ese secuestro, de lo que sea. Partiendo de ese antecedente, pues le convendría al gobierno mexicano acordar la captura de los grandes capos para planear con anticipación la respuesta post-captura, como no se hizo con Ismael Zambada. En términos pragmáticos, estoy totalmente de acuerdo contigo en las conveniencias, pero aquí lo más importante son los post, porque independientemente de que se capture a un líder, veamos lo que está pasando en tu tierra, en Culiacán. Digamos que a partir de ahí se vive una guerra, un estado de indefensión que lastima y lesiona a la población civil. Eso sí también se tiene que calcular. A lo mejor la operación per se de capturar a un capo puede resultar hasta sencilla. Y si lo hacen de manera conjunta, sin bajas. Pero ¿qué pasa después? Hay reacciones, los grupos se dividen, se conforman nuevas células, y los que sufren eso son las poblaciones de las ciudades y de los pueblos. Eso es algo que a Donald Trump tal vez no le preocupe mucho, pero que al gobierno mexicano sí. En la conveniencia coincido, porque esto puede ser una operación limpieza al más alto nivel, que a lo mejor en un tiempo corto y prudente, no por la prisa, podría resolver muchísimas cosas en este país. Sí. Pero no necesariamente la captura, como lo hemos visto históricamente, acaba con la capacidad operativa, logística y financiera de los grupos criminales. Incluso la crisis post-captura provoca un golpe en la economía. Hoy decía el Banco de Alimentos en Culiacán que las solicitudes han incrementado potencialmente en el último año. Ahora, Guillermo, en los últimos 7 años, Marcelo Ebrard ha sido el funcionario mexicano que más visitas ha hecho a Washington. Debería subirse Omar García Harfuch a ese barco e irse a sentar con Kristi Noem, con Marco Rubio, con J.D. Vance, con todo el gabinete de Trump. Quiero partir de la base que seguramente esa comunicación ya existe, porque independientemente de lo que está pasando en Venezuela, nosotros ya traíamos una dinámica en ese sentido, me refiero México, Estados Unidos, y además no es ningún secreto, es noticia que el gobierno de Estados Unidos ve con muy buenos ojos al secretario de Seguridad Pública, hay entendimiento, hay coordinación.
Si lo llevamos a un plano de una negociación más elevada y además con el efecto mediático que eso tiene, por supuesto, porque más allá de las especulaciones que podríamos hacer respecto a una posible candidatura dentro de 5 años, por necesidad operativa, hoy tendría que haber una mayor presencia para incrementar lo que ya está sucediendo en materia de coordinación. Pero también hay que entender que es una cuestión de anticipación a las cosas. Si Estados Unidos, si Donald Trump ya está decidido a intervenir en México y a lo mejor cronológicamente primero va Cuba y después seguimos nosotros, tenemos el caso de Petro, el presidente de Colombia, que ya se dobló, o sea, ya Sí, dobló sí, las sí. manos, incluso ya Ojo, Maduro y Trump hablaron varias veces por teléfono antes de lo que pasó. pon las barbas, cuando Sí. veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. Petro ya dobló las manos, incluso anunció que va a ir a Estados Unidos por invitación de Donald Trump. Voy a especular, a ver si no lo arrestan ahí mismo. Bueno, el asunto es que tenemos demasiados ejemplos muy visibles y muy tangibles. Y vuelvo a lo mismo, a lo mejor si después de Cuba vamos a seguir nosotros. Creo que tendría que haber una mayor intensidad en esta relación, como la planteas, en la que la presencia física ayuda muchísimo en ese tipo de reuniones. Y aunque sí, seguramente la coordinación con García Harfuch es muy buena, debe de ser Sí. mejor. Y la mala noticia esta noche es que a Donald Trump le quedan 4 años, 8 días más o menos de gobierno. Por ahí. Pero noviembre es una fecha importante Sí. porque puede ser un antes y un después dependiendo cómo le vaya en el intermedio. Guillermo Vázquez Handal, nos vemos el siguiente jueves. Por supuesto que sí. Gracias, Juan Voy Pablo. a la pausa, es breve, no se